Primer modelo a crear, falda de jean. Iniciamos calcando el patrón base de la falda, talla 10. Hacemos una ampliación de 4 centímetros por costado, luego bajamos 4 centímetros por centro y costado y cintura delantera y unimos formando la pretina. Por unión de costado, parte baja de pretina, corremos en dirección a centro 10 centímetros y bajamos por el punto de costado, parte baja de la pretina 5 centímetros. Luego unimos en semicurva para formar la boca de bolsillo. Hacemos una línea paralela de 5 centímetros en la boca de bolsillo para formar el falso y por costado boca de bolsillo marcamos 15 centímetros hacia abajo y por centro frente punto abajo marcamos 10 centímetros hacia abajo. Unimos estos puntos en curva en dos tiempos hacia arriba y hacia abajo. Para marcar la relojera marcamos la vista en un papel nuevo. Del costado hacia adentro marcamos 2 centímetros, trazamos una línea paralela del punto de cintura que une la boca de bolsillo, entramos 2 centímetros y marcamos una línea paralela y de la línea de cintura bajamos 2 centímetros y de esta manera formamos la relojera. Luego marcamos la pieza relojera y para hacer la aletilla por centro frente, punto bajo de pretina hacia afuera marcamos 4 centímetros y se escuadra hacia abajo 12 centímetros. Marcamos la pretina posterior 4 centímetros desde línea de cintura hacia abajo y para la cotilla posterior la formamos bajando 4 centímetros desde la parte inferior de la pretina costado y 6 centímetros por centro posterior, unimos con curva suave. Hacemos el patrón de bolsillo posterior de la falda con un largo de 13 centímetros, los cuales cortaremos 2 por talla y colocamos las respectivas marcas en el patrón de la falda para ubicar el bolsillo. Se marcan las piezas y se realiza el respectivo despiece tanto delantero como posterior. La segunda prenda a trabajar es la falda rotonda. Para esta realizamos primero un ángulo de 90 grados sobre nuestro papel, marcamos 10.8 centímetros que es el resultado de la división del contorno de cintura, dividido en 6.28 centímetros, se marca tanto horizontal como vertical sobre el ángulo que hicimos. Luego unimos estos puntos en línea curva y a continuación colocamos la medida de largo de falda, en este caso de 50 centímetros, tanto de manera horizontal como de manera vertical. Desde el punto de la circunferencia anterior unimos los puntos en la línea curva para formar la falda rotonda y hacemos la marcación de los patrones de la falda. Nuestra tercera prenda es la blusa camisera. Para esta iniciamos haciendo una línea horizontal con la mitad del contorno de busto más 2 centímetros de desahogo para un total de 48 centímetros en horizontal y buscamos la mitad de esta para escuadrar en este punto una línea vertical. Luego marcaremos el desahogo ubicándolo 1 centímetro a cada lado en el punto central de la gráfica y a continuación colocaremos el corpiño tanto delantero como posterior sobre la gráfica y lo ubicamos la profundidad de sisa de cada lado sobre el punto de desahogo como se muestra en la imagen. Se marca por la línea de costado hacia delantero y posterior 4 centímetros a cada lado. Se escuadran los puntos de mitad de busto, cintura delantera y posterior hasta la línea de costado y se mide el desfase y se lleva para formar la pinza de busto. Luego medimos la altura de cadera y prolongamos las líneas del centro frente y escuadramos punto cintura, costado delantero y posterior. Por separación de busto marcamos hacia la derecha 4 centímetros y marcamos la pinza sobre busto como muestra la línea anaranjada. Por punto de altura busto, mitad de separación de busto, bajamos 2 centímetros y a partir de la mitad de separación de busto cintura marcamos hacia la izquierda 1 centímetro y hacia la derecha 2 centímetros y por último en la línea de cadera marcamos 0.25 centímetros por cada lado y unimos los puntos formando la pinza delantera. Luego entallamos por cintura 1.5 centímetros y unimos con la sisa. Ampliamos la cadera 1 centímetro y unimos con el punto anterior
Y para el posterior, por punto de mitad de pinza posterior en cintura, marcamos hacia cada lado 1 centímetro. Y por la línea de cadera marcamos 0.25 centímetros por cada lado y formamos la pinza. Por cintura posterior ajustamos 1.5 centímetros y unimos, luego ampliamos por cadera 1 centímetro. Desde el escote bajamos 1 centímetro para desahogo en cuello y en centro frente, y a partir de este punto sacamos la mitad de tamaño de la abotonadura, 1.5 centímetros, que corresponde al cruce de la pechera o abotonadura. Luego marcamos la ubicación de los botones ojales y a 5 centímetros del inicio de escote. Para la almilla delantera marcamos 2 centímetros por el escote y bajamos 3.5 centímetros por la sisa. Unimos estos dos puntos y para la posterior marcamos el cuello centro de 6.5 centímetros y escuadramos hacia la sisa. Para crear el bolsillo, desde el punto de vértice de pinza hacia la izquierda marcamos 2 centímetros y hacemos una línea paralela al centro frente. A partir de acá medimos 9 centímetros hacia la derecha y hacemos una línea paralela. Luego, desde la intersección de la línea vertical con la línea de profundidad de sisa, marcamos hacia arriba 1 centímetro y la línea derecha subimos 2 centímetros. Marcamos 10 centímetros de largo de bolsillo y a partir del centímetro que se subió en la línea izquierda unimos y suavizamos con curva las esquinas inferiores. Luego, en los puntos de unión costado y delantero de cadera y unión costado posterior de cadera, subimos en curva 5 centímetros, unimos los puntos en curva en 2 tiempos. Para crear el cuello camisero realizamos un ángulo de 90 grados a partir de punto centro posterior hacia la derecha, marcamos la mitad del escote posterior y se llamará punto de hombro. Luego, a partir de esto, el punto mediano de la mitad del escote delantero de 13.5 centímetros. Desde el centro frente marcamos hacia arriba 2.5 centímetros de ancho de pie de cuello. Unimos con curva suave hacia el punto de hombro desde el ancho de pie de cuello posterior y marcamos hacia arriba 2.5 centímetros. Escuadramos hasta la línea curva, formamos el cuello y el pie de cuello. Para realizar la manga, primero copiamos el patrón de corpiño para sobre esta hacer el patrón de la manga. Colocamos 15 centímetros de cabeza de manga, luego marcamos el recorrido de las sisas en el plano tanto delantero como posterior y el puño lo hacemos de 24 centímetros. Se divide en dos para que cada manga sea de 12 centímetros de puño y marcamos el patrón. En la cabeza de manga delantero dividimos en dos el recorrido de la sisa. En la primera parte la marcamos 1.8 centímetros hacia arriba y en la mitad bajamos 1 centímetro y en la parte baja bajamos 1 centímetro también. En la cabeza de manga posterior la dividimos en tres partes. La primera parte subimos 1.8 centímetros, pasamos por el segundo punto y en la parte baja entramos 0.5 centímetros. Ambas cabezas de manga las unimos en curva suave en 2 puntos. Y por último haremos la chaqueta tipo dama. Hacemos un plano cartesiano en donde mediremos 1.5 centímetros hacia la derecha y a partir de aquí copiaremos el corpiño posterior y luego copiamos el corpiño delantero. Marcamos la medida de punto de pinza en altura de busto bajando por costado, que es la medida de desnivel entre los costados. Luego de esta paralela al hombro posterior subiremos 0.5 centímetros y haremos una línea. Marcamos 1 centímetro hacia abajo por unión de sisas costado para hacer el desahogo de las sisas. Luego hacemos el ajuste de pretina delantera y posterior, ajustamos en la pinza 2 centímetros y luego otros 2 centímetros en el delantero. En el posterior marcamos 2 centímetros y 2.5 centímetros. Unimos los puntos para formar la pinza. En la línea de cadera delantera realizamos una ampliación de 1 centímetro y en el centro frente marcamos 13 centímetros hacia la derecha y de este punto marcamos 1 centímetro hacia la izquierda y queda como tipo corte francés. Luego marcamos la pinza en el delantero y en el posterior, luego marcamos finalizando los patrones y así queda.
Haremos un cuello tipo sastre, en el cual primero marcaremos el cruce de sistema de cierre y punto de primer botón. Entonces de cintura hacia arriba marcaremos 7.5 centímetros, hacemos 2 centímetros de cruce y en el hombro delantero prolongaremos 2.5 centímetros. Unimos la prolongación de 7.5 centímetros con el punto de prolongación de hombro y adicional prolongaremos la mitad de escudo posterior. Se escuadra el punto anterior hacia la derecha 3 centímetros y lo unimos con el punto de cuello-hombro. Este sería el pie de cuello. Luego desde el punto cuello-centro escuadramos hacia la izquierda 4 centímetros, unimos la recta punto de hombro sisa y unimos con la prolongación anterior de 4 centímetros con el punto de extensión de la abotonadura. Marcamos el diagonal desde el punto anterior 3.5 centímetros y unimos este punto con la curva en 2 tiempos hasta la línea escuadrada de la pieza de cuello posterior. Hacemos el despiece y por último finalizamos copiando la manga que se había realizado anteriormente.